A ver, mientras vamos esperando que se conecten, no sé si podrían avisarme si se puede escuchar bien. He tenido unos pequeños problemas con el internet, pero aquí vamos. Me avisan, no sé si pudiesen confirmarme los que se van conectando en directo si se puede escuchar. Perfecto. Bien, en primer lugar, buenas noches amigos. Quisiera agradecer primeramente al grupo de estudios de Última Ratio, a sus coordinadores, quienes a través de Arturo Matos me hicieron extensiva la invitación para poder disertar el día de hoy acerca de, considero yo, un tema con el cual más me identifico. Me he identificado en lo que va de mi etapa de formación universitaria por este tema de los torneos de simulación de juicios orales. Es a través de este tipo de audiencias pues que yo de alguna manera el tema que les voy a transmitir el día de hoy, lo he vivido en estas simulaciones. La temática que vamos a desarrollar en esta noche es respecto a los principios del juicio oral y sus restricciones en el nuevo Código Procesal Penal. Y para ello, permítanme comentarles y antes que todo presentarme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sergio Aranda Espinosa, soy estudiante de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho y podríamos decir, desde los 18 años tuve la oportunidad de poder concursar, participar en estos tipos de concursos de litigación oral. Y en estos concursos de litigación oral, lo que hacíamos era simular una audiencia de juicio oral tal cual. Y justamente es uno ahí, yo como estudiante, donde me iba empapando de cierta forma de los principios tal cual están en el código, pero cómo se llevan en la práctica. Vamos a hablar, antes de entrar al tema de lleno que nos compete el día de hoy, que son los principios del juicio oral, algunas nociones generales. Para ello empezamos citando al doctor Neira Flores, cuando señala que es en el juicio oral donde se manifiesta mucho más, donde es mucho más notorio el traslado que hemos tenido del sistema acusatorio mixto a un sistema acusatorio donde hay una fuerte componencia, una fuerte predominancia del componente de la oralidad, del debate, del contradictorio. Entonces yo quería empezar por ello, justamente porque si ustedes revisan su código penal, aquel que venden en las librerías, aparte de que habían incorporado el Código Procesal Penal del 2004, el cual entró pues en aplicación en el 2006 en el distrito donde yo radico, en Huaura, en el distrito judicial de Huaura. Nuestro Código Procesal Penal actual tiene 3 etapas, 3. Sin embargo, si ustedes revisan el Código de Procedimientos Penales anterior, nosotros teníamos, el proceso estaba compuesto de 2 etapas. Una etapa de instrucción y una etapa de juicio. A diferencia del Código Procesal Penal actual, que como les he mencionado, tiene 3 etapas. Una investigación preparatoria, una etapa intermedia y un juicio oral. El día de hoy, principalmente, quisiera abocarme al juicio oral, pero no del Código de Procedimientos Penales de 1940, sino al Código Procesal Penal vigente en nuestros días. Antes de entrar nuevamente a este tema de los principios, ya habiendo contextualizado nuestro tema, es necesario poder hacer algunas definiciones, algunos conceptos que se le han venido dando a través de la doctrina, algunos referentes en nuestro sistema. Por ejemplo, el doctor Asensio Mellado define al juicio oral como aquel acto que va a ser el núcleo principal del proceso penal. Asimismo, si ustedes revisan el Tratado de Derecho Procesal Penal,
de un magistrado nacional, el maestro Neira Flores. Él señala que el juicio oral, esta etapa de juzgamiento, constituye el verdadero debate que presenta el proceso penal. ¿Y por qué nos dice el doctor Neira Flores que es el juicio oral el verdadero debate del proceso penal? Porque nos dice Neira Flores que es en esta etapa donde se ponen de manifiesto todos los principios del sistema acusatorio, y en donde evidentemente se va a destruir en esta etapa de juicio oral la presunción de inocencia, que es la que inspira todo el proceso penal. Todo el proceso penal. Ni en la etapa intermedia, ni en la investigación preparatoria, se destruye el principio de presunción de inocencia, o también si queremos llamarlo como derecho que tiene el procesado, el ser humano, la presunción de inocencia. Es recién en el juicio oral, con una sentencia condenatoria, donde recién se va a enervar, se va a destruir este principio de la presunción de inocencia que tenemos todos nosotros. Ahora, si ustedes revisan el Código Procesal Penal, en el artículo 356, numeral 1, el mismo legislador, cuando nos ha dado este código, nos dice que es el juicio la etapa principal del proceso penal. Ya no es acá un tema en que nos guiemos de dogmáticos, en que lo diga Sergio Aranda, en que lo diga otra persona, sino que es el mismo código que nos dice justamente que es esta etapa de juzgamiento, esta etapa de juicio oral, la etapa principal del proceso. Si queremos explicar ello, yo me guiaría bastante de Neira Flores, porque como bien dice el doctor Neira Flores, confluyen acá todos los principios del sistema acusatorio. Hay netamente un debate, no a diferencia de otros tipos de audiencia previas al juicio oral, donde pues lamentablemente el ser humano, el procesado, está en esa indefensión. Ahora bien, ahora sí, habiendo contextualizado todo nuestro tema, creo que podemos iniciar con lo que nos compete el día de hoy. En primer lugar, cuando queremos hablar de los principios del juicio oral, los principios de esta etapa de juzgamiento, nosotros tranquilamente podremos remitirnos al artículo 356, numeral 1. Acá principalmente, si ustedes observan, nos resaltan 4 principios: el de inmediación, contradicción, publicidad y, considero yo, uno de los más importantes, el de oralidad. Estos 4 principios son los que nos mencionan nuestro Código Procesal Penal, nuestra norma adjetiva, en el artículo 1, en el numeral 1, del artículo 356, principios del juicio. Sin embargo, hay otros aspectos que yo considero también importante poder recordar. Por ejemplo, tenemos el caso del principio acusatorio. Y ahora ustedes dirán, pero principio acusatorio, ¿por qué ya considerarlo de esta forma? Todo nuestro modelo, si ustedes lo habrán podido leer, nuestro Código Procesal Penal, gran cantidad de artículos, de apartados que nos diferencia del Código de Procedimientos Penales. El modelo que tenemos nosotros actualmente vigente mantiene este principio de acusación. Vamos a tratar de empezar por este principio, el principio de acusación. El principio de acusación viene a definir la realización del modelo procesal, el modelo que tenemos vigente, bajo los términos de la acusación fiscal. Sergio, ¿esto qué quiere decir? Que no puede existir proceso sin acusación, ni condena sin acusación. En otros términos, sin acusación no hay derecho. El modelo acusatorio que consagra nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal Penal, como dice el maestro Mixán Mas, constituye un presupuesto procesal ineludible que se presente la exigencia de una acusación escrita por parte del fiscal, que obviamente haya sido admitida en el advenimiento de la etapa de juzgamiento oral. Todo el proceso penal, se entiende en este caso, en palabras de Mixán Mas y bajo acorde a este principio de acusación, debe haber devenido de una acusación escrita que haya empezado en este caso por parte de un fiscal.
como reiteramos, no puede haber proceso sin acusación. Ahora, sin acusación, como mencionamos, no existe la posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento. Había un principio, creo que es nullum accusatione sine indicium. Nullum accusatione sine indicium. ¿Esto qué quiere decir? Que en tal medida es necesario que se haya formulado la acusación para justamente tener en cuenta cuáles son los fines últimos de la investigación. Contrario, a ver, en términos, a ver, algunos ejemplos. El fiscal, cuando termina la investigación preparatoria, tiene dos caminos. O sobresees o acusas. O en el caso, por ejemplo, también puedes hacer los dos, que es el requerimiento mixto. Entonces, el fiscal tiene, bueno, ya no dos, sino esos tres caminos. El fiscal tiene esos tres caminos. O sobresees o acusas, o tranquilamente puedes hacer los dos contra el ser humano, contra el procesado. Sin embargo, quiero que tengamos ello en cuenta, porque evidentemente, en el caso de que el fiscal desee acusar, pasa a la etapa intermedia y llega de esta forma al juicio oral. Entonces, por eso, ¿qué es lo que señalamos? De que no existe la posibilidad de que haya un juzgamiento sin que haya habido una acusación. Por esto, compañeros, la importancia del sistema acusatorio. Yo recuerdo una sentencia del TC, no la pude anotar a tiempo, la verdad, estuve un poco delicado en estos días, pero hay una sentencia del TC en donde citan a Gómez Colomer en su obra del proceso penal en el Estado de Derecho. Y nos dice acá, por ejemplo, resalta lo mismo, de que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta obviamente ajeno al órgano jurisdiccional sentenciador, debe ser formulado por un fiscal, por el Ministerio Público. Asimismo, no puede condenarse por hechos distintos a los formulados en la acusación. Y otro tercer punto que destaca Gómez Colomer es que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección materiales del proceso que cuestionen su imparcialidad. De esta forma, el fiscal, cuando llega a audiencia, va a mantener esa acusación que ha mantenido desde el comienzo. Igual el juez tiene que resolver conforme a la acusación que ha hecho el fiscal. Entonces, hasta ahí quisiera que quede claro estos términos de acusación, del principio acusatorio. El segundo principio que quisiera hoy resaltar es el principio de oralidad. Creo yo que este es uno de los más importantes y, como bien decía el maestro Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, resulta constituir esa pieza clave de cómo se lleva a cabo el juzgamiento, la forma de cómo transmitirán las partes, sus pensamientos, sus posiciones, la argumentación hacia el tribunal de instancia y también, evidentemente, la parte confrontativa, fiscal a defensor y al fiscal. Es la forma, a través de la oralidad, en la que obviamente van a desvirtuar, refutar lo esgrimido por la parte contraria. Según las reglas del sistema acusatorio, el cimiento del sistema acusatorio es la oralidad. ¿Y por qué la oralidad? Porque, a ver, como principio o como método que se alienta en la dialéctica de un proceso de las partes, donde cada uno de los sujetos adversariales pretende que su versión de los hechos, su teoría del caso, de repente por ahí escuchaba una posición del doctor César San Martín de que este término no lo usen, pues yo, al igual que otras, escuchaba las opiniones, por ejemplo, del doctor Peña Cabrera Freire. Es necesario usar este término porque simboliza la estrategia que ya sea fiscal o ya sea el abogado defensor van a terminar usando a lo largo del proceso, no solamente en el juicio oral, sino en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia y el juzgamiento. Volviendo al tema, es a través de esta versión de los hechos en la teoría del caso que el debate va a tomar justamente lugar en el juzgamiento. Para ello es a través de la oralidad, el cual va a ser el medio de comunicación
en virtud del cual los protagonistas dirigen sus argumentos discursivos. A través, por ejemplo, el juez incluso dirige a través oralmente, no por escrito, llegan las partes a audiencia y todo es de manera oral. Es una de las principales novedades que nos ha traído nuestro Código Procesal Penal y considero yo importantísimo que le tomemos toda la importancia, porque de repente ahora en este contexto por el COVID-19 pueda ciertamente sufrir una que otra variación, manifestación, materialización, por llamarlo de esta forma, en la práctica. Por ejemplo, hay otro principio más que voy a mencionar en unos momentos, pero quisiera antes que todo citar solamente dos definiciones más para el principio de oralidad. Una que es la que nos manifiesta el maestro Alberto Binder, cuando dice pues que la oralidad constituye fundamentalmente una herramienta de comunicación. ¿Y por qué una herramienta de comunicación? Justamente porque la utilización de la palabra hablada, lo que yo estoy haciendo ahora, lo que hacen las partes en un juicio, la palabra hablada, no escrita, como medio de comunicación entre las partes, fiscal, defensa y el juez, prácticamente viene a ser el medio de expresión de las partes. Obligatoriamente, la palabra es la vía, es el vehículo, como decía Neira Flores, por el cual se van a materializar los debates en la significación del juicio oral. Asimismo, si queremos recordar tal vez al maestro Mixán Mas, anota que por el principio de oralidad, quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos. ¿A qué se refiere con pensamientos? Preguntas, respuestas, argumentos, alegatos, pedidos. Todo lo que se haga en audiencia no va a ser a través de un WhatsApp, no va a ser a través de un documento que se entrega a mesa de parte, sino va a ser de manera oral. Y ahí justamente viene complementado con el principio de inmediación, que voy a hablarles en unos momentos, sino que quisiera tocar en primer lugar lo que es el principio de publicidad. Cuando hablamos del principio de publicidad, evidentemente hacemos referencia a los actos que se hagan en audiencia, sean pues de conocimiento público. Había una cita por ahí bibliográfica que decía, ponme de juez al peor de mis enemigos. Al peor de mis enemigos, a él pónmelo como juez. Pero todos los actos que se hagan de juicio, que haya presencia del público. De esta manera, lo que quiero resaltar es la importancia que va a tener justamente el principio de la publicidad. Y el doctor Bramón Arias hace referencia a que existen tres momentos para el principio de publicidad: antes de la audiencia de juicio oral, durante la audiencia de juicio oral y después incluso de la audiencia de juicio oral. ¿Por qué antes de la apertura de la audiencia de juicio oral? Dice el doctor Bramón Arias que, por ejemplo, mediante la comunicación de la instrucción al defensor del acusado o la posible publicación de las piezas procesales o el anuncio del día, hora, el objeto de las causas que deban verse en el tribunal. Actualmente el principio de publicidad ha sido, creo yo, tocado, de mi opinión personal, una crítica que quisiera hacer. El principio de publicidad ha sido tocado de mala manera por la prensa, considero yo, puesto que no solamente en el juicio oral, en la investigación preparatoria, principalmente con lo que son las audiencias de prisión preventiva, ustedes mismos habrán podido observar la gran cantidad de comentarios justamente en base a que las audiencias de prisiones preventivas se hacen de manera pública, lo transmite Justicia TV. Y justamente, no sé si recordarán ustedes el caso de Keiko Fujimori, la primera audiencia que tuvo donde se le impuso prisión preventiva. La audiencia interesada de aquel caso era pues espectacular, superaba incluso a varios shows realities de otros canales de televisión. Pero ese más que todo para hacer una pequeña mención a este principio de publicidad antes de audiencia. Ahora vamos, miren, durante la audiencia. Obviamente es cuando hablamos del principio de publicidad en la propia audiencia de juicio oral y hacemos mención al libre acceso del público al lugar donde aquella se realiza. Ahora, un pequeño paréntesis aquí es el contexto actual que pasamos
mediante que ustedes se habrán dado cuenta, hay algunas normativas que han salido por este tema del COVID, emitidas por el Poder Judicial, que evidentemente ya no se va a permitir el acceso al público. No se va a permitir el acceso al público a las audiencias de juicio oral por este tema de evitar la propagación de enfermedades. Si bien es cierto, este tema del principio de publicidad puede haberse de cierta manera afectado, el Poder Judicial debe tomar también algunas consideraciones en cuenta para garantizar que se siga respetando el mismo. Por ejemplo, que esta audiencia pueda transmitirse en vivo, como viene ocurriendo como en varios casos de prisiones preventivas, sino que el comentario que estoy emitiendo ahora lo digo porque ya justamente un abogado que escuchaba disertar virtualmente comentaba, ¿no? Tuvieron una audiencia de juicio oral de manera virtual a través de esta aplicación de Mix, si no me equivoco, y únicamente era el abogado, el fiscal y el juez, y cada abogado y fiscal realizaban sus alegatos. No se compartía el link, evidentemente. Miren, por más que el juicio oral tiene carácter de público. Entonces ahí vendría, yo creo, una pequeña reflexión en cuanto a cómo se da la publicidad durante la audiencia y cómo en realidad se está dando actualmente por el tema del COVID-19. Sin duda este tema del COVID no nos tomó preparados a ninguno. Creo que nadie estaba precavido de que ocurriría esto, y evidentemente nuestro sistema tampoco, de cómo se verían afectados los principios. Pero bueno, ese es un tema aparte. Otra tercera forma que dice el maestro Bramón Arias, volviendo al tema de cómo se da el juzgamiento, de cómo se da el principio de publicidad en juicio oral, ya es después de la audiencia, por la libertad obviamente de dar cuenta de los debates a la prensa y de publicar la sentencia. Como les digo, entonces, este principio de publicidad se puede dar antes de la audiencia, durante y después. Y evidentemente ustedes lo habrán podido socializar con otros contextos, con otras etapas del proceso penal, como la investigación preparatoria y la propia etapa intermedia. Ahora, pasemos al siguiente principio que quería comentarles el día de hoy, sin afán de ver cómo vamos con el tiempo. 23 minutos, todavía estamos con la hora. El derecho de contradicción. Quisiera hablar un poco del derecho de contradicción también, considero importantísimo. El principio de contradicción. El principio de contradicción o derecho a poder rebatir lo que la otra parte, en este caso el Estado, me imputa, el órgano de persecución de la acción penal, que es el Ministerio Público, me atribuye. Nace este derecho de contradicción o principio de contradicción, como quieran llamarlo, nace precisamente del derecho de defensa. Pues miren, la capacidad de defenderse que tiene el imputado importa a su vez la posibilidad de desvirtuar, refutar o desbaratar la tesis propuesta por su contrincante, la teoría del caso de la otra parte. Tú, abogado defensor, vas a audiencia justamente para buscar la absolución de tu patrocinado, a diferencia de lo que busca la fiscalía al llevar a una persona a juicio oral, que es buscar que a ésta se le condene, buscarle una condena a esta persona por haber cometido un delito. Mientras que la defensa va a buscar que se pueda absolver, o tal vez buscar en todo caso que se pueda aminorar la pena, o buscar la recalificación jurídica. Es que justamente, como les digo, esta etapa del juicio oral confluyen bastantes principios y es por ello que la reconocen como la etapa principal del proceso penal. Ahora, como una pequeña mención que quería hacer al doctor Asensio Mellado nuevamente, que dice que la contradicción se identifica en el juicio oral de forma especial con el derecho de defensa, y ello porque en la fase de investigación, obviamente el imputado, como les manifesté, en la fase de investigación se encuentra en una posición más debilitada que la acusación pública. Ejemplo de ello tenemos en el caso de la investigación preparatoria, cuando la fiscalía va recabando ciertos actos
de investigación propios que tienen cierto carácter de reserva, como el caso de los colaboradores eficaces, es muy complicado generar ese contradictorio en esta etapa de investigación preparatoria. Es por eso que, como bien señala el maestro Asensio Mellado, la etapa de juicio oral justamente va a permitir que a través de este derecho de contradicción la defensa esté de igual a igual que la fiscalía. La fiscalía lleva a sus testigos a audiencia, interroga a sus testigos, y lo que va a hacer la defensa posteriormente es contraexaminar. Fiscalía lleva perito, supongamos que esta persona haya hecho el estudio de un cadáver, haya examinado un cadáver, haya ubicado las heridas, perfecto. Llega a fiscalía, lo lleva a audiencia y le pregunta, ¿no? Señor perito, díganos cuáles han sido sus hallazgos respecto al occiso tal. Ya, perfecto. Y el perito se explaya, comienza a hablar. ¿Qué es lo que va a hacer defensa en ese caso? La defensa, el abogado defensor, lo que va a proceder a hacer justamente es a contraexaminar a dicho perito. Por ejemplo, puede cuestionar el tema de su método que haya usado, cuál es la probabilidad del margen de error que pueda tener dicho método que haya usado el perito. Puede cuestionar de repente algunos aspectos, estudios que haya realizado este perito. Supongamos que el perito no tiene la especialización para el caso en concreto, también lo puede cuestionar. Es por ello que menciono, este principio de contradicción toma bastante importancia, porque si la fiscalía lleva un órgano de prueba testimonial, documental, material, la defensa va a tener la posibilidad de manera oral poder justamente refutar, debatir todo es dicho órgano de prueba. Ahora, respecto al principio de contradicción, yo por ejemplo tenía una pequeña observación. Ustedes habrán podido observar en los alegatos de apertura, ya que hemos hablado justamente del principio acusatorio, hemos hablado del principio de oralidad, ahora que hablamos del principio de contradicción, el procesado, en los alegatos de apertura ocurre un problema, creo que hasta ahora no ha podido ser resuelto, y depende del juez la verdad que te toque en la audiencia para saber cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? El fiscal, el representante del Ministerio Público, en su alegato de apertura puede manifestar ciertos hechos que no hayan sido materia de acusación. Y evidentemente, yo en la otra parte, como abogado defensor, lo que voy a hacer en ese momento es, a través de esta herramienta de la objeción, objetar, señor magistrado, objeción. ¿Objeción por qué? Porque esos hechos que está manifestando el señor fiscal en su alegato de apertura no han sido materias de acusación. Estamos violando, en este caso, el fiscal estaría transgrediendo lo que es el principio acusatorio. Como hemos manifestado, no puede haber juicio oral sin acusación. Y si el fiscal varía su acusación en sus alegatos de apertura sin haberlo hecho con la formalidad, porque incluso el Código Procesal Penal te da la facilidad de poder variar, modificar o ampliar la acusación en el mismo juicio oral. Incluso si no se da esas condiciones, como menciono, el abogado puede objetarlo y lo hace. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces los jueces a veces no están identificados con el tema de la litigación oral y consideran únicamente que el tema de los alegatos de apertura es simplemente una exposición, una mera narración de los hechos, los hechos, el derecho, el tipo penal que calza en la conducta y los órganos de prueba, y que simplemente se va a enunciar ello, no tiene por qué cortarse. Sin embargo, hay que tener bastante en cuenta, y reitero ello, como abogado defensor, justamente para garantizar una defensa eficaz, tú tienes que controlar toda la información que va a entrar a audiencia. En este caso, si el fiscal, como estoy narrando, en su alegato de apertura habla de manzanas, cuando en realidad se trata
de peras, por ejemplificarlo de esta forma, tú tienes todo el derecho de poder objetar. Yo siempre, me ha pasado, he visto en bastantes audiencias reales que he tenido la oportunidad de poder seguir de cerca, y asimismo pues en diversos concursos de litigación oral en los cuales he tenido la oportunidad de participar, que ocurre este problema. Y como no hay una normativa establecida, queda únicamente a criterio del juez. Pero bueno, seguimos con el principio de contradicción. Otra idea, por ejemplo, que nos manifestaba el maestro Mayer, es que obviamente la contradicción surge de la necesidad de dotar al imputado facultades equivalentes al acusador, justamente lo que les manifestaba. En el juicio oral, como les he manifestado, y ya con esto cerramos, creo, la idea del principio de contradicción, controlando siempre nuestro tiempo para ver cómo vamos, media hora. En el principio de contradicción, nosotros, vamos a cerrar esto, en el principio de contradicción, nosotros tenemos obviamente la oportunidad, al materializarse en audiencia, de poder refutar todo lo que diga la otra parte, como he manifestado. Fiscalía hace su alegato de apertura y la defensa, si lo considera pertinente, porque el código te dice de que no es necesario que la defensa haga un alegato de apertura, pueda ejercer su derecho de contradicción. Ahora aquí viene un tema muy importante que quería comentarlos con ustedes. Existe lo que es una defensa negativa y una defensa positiva. Tu abogado defensor, vas a audiencia y puedes ejercer una de estas dos defensas. Cuando tú haces una defensa positiva, cuando frente a la acusación del fiscal, tú has también propuesto una teoría del caso, tienes tu versión de cómo ocurrieron los hechos y presentas órganos de prueba. Esa es una defensa positiva. Defensa negativa es cuando tu abogado defensor te dedicas únicamente a demostrar que existe una insuficiencia probatoria y por ende no puede sentenciarse a tu defendido, a tu patrocinado. Entonces, con ello quería más o menos tratar de ejemplificar cómo es el principio de contradicción. Hay un principio más, que es el principio de inmediación, y ya con ello de repente vamos a ir tratando de avanzar y culminar el tema también. Si ustedes ven el principio de inmediación, viene a ser prácticamente el contacto que va a tener el juez con los actos de juicio oral. No es lo mismo que un juez lea el testimonio de un agraviado a que lo vea en persona y vea cómo esa persona que ha sido agraviada del proceso narre todo su testimonio, narre cómo ocurrieron los hechos, de repente cómo sufrió los golpes de persona X, persona Y, persona Z. Asimismo, si de repente hubo una persona que presenció un asesinato, si la persona miente, el juez puede notar en audiencia justamente si la persona al dar su testimonio está temblorosa, si la persona al dar su testimonio lo dice de forma segura, convincente, si se nota que no está creando. Ya escuchaba por ahí de que dicen que los jueces de alguna forma huelen la mentira. Y huelen la mentira justamente por este tema de que ellos revisan directamente a los órganos de prueba, sean testimoniales, sean documentales u otro tipo de órgano de prueba. Medios de prueba. Ahora miren, en este tema del COVID-19, cómo se viene restringiendo el principio de inmediación. Actualmente, si ustedes pueden ver que se vienen haciendo audiencias virtuales, yo planteo por ejemplo, he visto también varias opiniones que criticaban este aspecto, por más que se garantice el derecho a la salud, porque el tema del principio de inmediación justamente resalta la importancia de que debe tener un juez, más que con lo que diga oralice el fiscal y la defensa, con el tema de los testigos. Y yo pregunto, supongamos en estas audiencias, juicios orales virtuales, que un juez vea virtualmente desde su casa
a otro testigo, también desde su casa, la comodidad de su mueble, de su escritorio, de su mesa, de su cocina, cómo pues narra los hechos, evidentemente la reacción va a ser distinta, muy diferente. Por ello que yo, como les digo, siempre resalto este tema de que tiene el principio de inmediación, y yo lo particular considero de que en este tema del COVID-19 este principio de inmediación también se va a ver restringido. En realidad pues no hay otra forma de poder tratar los juicios sin garantizando el derecho a la salud, porque tiene tanto el juez como las partes. Pero tampoco podemos descuidar, tampoco podemos inobservar, tolerar que se dejen de lado estos principios tan importantísimos que han servido justamente para construir nuestro sistema acusatorio adversarial con estos rasgos de contradicción, de oralidad, de inmediación. ¿Cómo puedo yo garantizar que un juez va a tener la misma reacción que tener a un testigo ahí en carne y hueso presente en su audiencia, en su sala de audiencia, a tenerlo virtualmente? Obviamente las reacciones van a ser distintas, y todo lo que se ha venido hablando de inmediación, la importancia de tener al testigo, a los órganos de prueba, a los actos de juicio ahí en vivo y en directo, pues va a perder su valor. Tantas bibliotecas que han hablado de este tema, pues nunca habían previsto que se den contextos como el que estamos atravesando actualmente por el COVID-19. Hay otros principios más que me gustaría también poder tocar, como, controlando el tiempo, siempre. ¿Tenemos alguna pregunta, creo? A ver. Hay otro principio que no está propiamente mencionado así como tal en nuestro Código Procesal Penal, que es el principio de identidad personal. El principio de identidad personal indica más que todo que pues las personas, supongamos, si tienes a un juez, los procesados, los imputados, no pueden ser susceptibles de ser reemplazados durante el desarrollo del juzgamiento. Evidentemente el rol que tiene el procesado, el imputado, es propio, personalísimo, no puedes pasárselo a otra persona. Otro aspecto que se toma en cuenta cuando hablamos del principio de identidad personal es que, por ejemplo, en el caso de los fiscales, aquellos que te siguieron investigación, que te formularon tu investigación, que te tuvieron ahí ida y vuelta, citando en el Ministerio Público, realizando sus actos de averiguación de la verdad, deben ser por los mismos fiscales que estén presentes al momento del juicio oral. Otro principio más, ya para ir cerrando un poco el tema, es el principio de preclusión. ¿Qué es el principio de preclusión? Y de repente también podemos por ahí relacionarlo con el principio de concentración. El principio de preclusión significa de que por ahí la actuación de las etapas en el juicio oral es de manera ordenada y no hay manera de poder retroceder. Miren, el juicio oral tiene 3 etapas, ¿cierto? Una etapa de instalación, de apertura, una fase probatoria y la fase decisoria, la fase de cierre. En la fase de instalación, obviamente, las partes se acreditan que es necesaria la presencia del imputado, hacen sus alegatos de apertura, tanto fiscalía como defensa. Asimismo, tenemos posteriormente lo que es la fase probatoria, donde tanto fiscalía como defensa presentan sus órganos de prueba, y finalmente en la fase decisoria, antes de que el juez pues pueda dar el adelanto de fallo, que es lo que ocurre en nuestro país, tanto abogado defensor como el fiscal, o en el primer caso el fiscal y luego el abogado defensor, dan sus alegatos de cierre, sus alegatos de clausura. Es así como ocurre el juicio oral. Tiene esas 3 etapas que van en un orden. No es que puedas haber hecho tu alegato de apertura, fiscal haga su alegato de apertura y de repente, oh no, señor juez, me olvidé de decir esto en mi alegato de apertura. Ya no es momento. Las etapas precluyen. Por eso que se resalta bastante el principio de preclusión, en el juicio oral.
ocurrió en una audiencia, les comento, resulta pues que el fiscal en su alegato de cierre era un caso de 50 procesados aquí en Huaura, aquí en el Distrito Judicial de Huaura, miren, más de 50 procesados y no era organización criminal, era otro delito. El fiscal en su alegato de cierre se había olvidado pues de resaltar varios aspectos y el juez le había dado un tiempo prudente, ojo, un tiempo prudente para que pueda argumentar definitivamente todo. Al final que hace su alegato de clausura, obviamente después le toca a la defensa, eh, el juez da un espacio para que miren, para que puedan hablar pues las partes agraviadas. Y las partes agraviadas intentaban introducir información que que no había ingresado a juicio en la fase probatoria. Entonces por ahí ven, y el juez obviamente exhortó y pudo controlar ello felizmente. Acá el juez, a quien le tocó asumir dicho caso, administrar dicho caso, la justicia para lo que les estoy comentando, pudo controlar ello y justamente quería informarles pues de la importancia que tiene el principio de preclusión. Los actos en juicio oral tienen sus etapas. Cada fase, son 3 fases, cada una comprende una serie de actos que no pueden pues verse alterados en su orden. Otro principio más que quería comentarles que es el principio de celeridad procesal. Este sí está ligado con el principio de concentración, el anterior que les mencioné, ¿no? El principio de celeridad, miren amigos, está justamente relacionado con el aspecto de que en una audiencia se deban realizar la mayor cantidad de actos posibles para que la etapa de juicio oral dure el menor tiempo. Ahora, ustedes dirán, en la práctica pasa. En una audiencia, citan audiencia, se instalan las partes, acreditación, perfecto, alegato de apertura fiscal, alegato de apertura defensa si lo considera pertinente, y ya, bueno, vengan en 3 días, continuamos la audiencia. Y pasa así, y es que el tema que también hay que valorar bastante es que nuestra administración de justicia, nuestro poder judicial, pues hace todo lo posible frente a la gran cantidad de justiciables que acuden ante ella para efectivamente resolver sus casos. Y bueno, en tal virtud ya es un rol que tiene el mismo presidente de debates, el magistrado, de poder controlar y procurar que en una audiencia se actúe en la mayor cantidad de actos posibles. Por ejemplo, en tu alegato de clausura, en el alegato de clausura, los jueces incluso dicen: señor abogado, señor fiscal, tiene tantos minutos para hacer sus alegatos de clausura. Señor fiscal, tiene tantos minutos para hacer sus alegatos de clausura, cuando es la fase inicial. Y es así, pasa y es necesario. Muchas veces dirán, pero ¿qué pasa si no he podido cumplir pues en el tiempo prudente con realizar mis alegatos, por ejemplo, de clausura? El juez simplemente te hace concluir y no se te da esa facilidad de poder terminarlos. He visto casos, inclusive, y ustedes, estoy seguro, los que me están siguiendo en estos momentos, habrán podido observar de que si pasaste tranquilamente, se justo dio 15 minutos, y pasaste los 15 minutos para hacer tu alegato de clausura, el juez simplemente te corta y listo. No es que de repente lo puedas en una apelación, si es que condenan a tu cliente, lo puedas sustentar, porque también se tiene en cuenta este principio de celeridad procesal. Ahora, ya para terminar, quisiera poder hacer una pequeña, un pequeño resumen. Por acá la vía, no sé si se pueda avistar bien, de lo que hemos hablado el día de hoy. Hemos hablado principalmente de estos 4 principios. El principio de inmediación, que obviamente es el contacto que tiene el juez con las pruebas, en vivo y en directo, que evidentemente en este estado del COVID-19 va a sufrir ciertas modificaciones, va a variar relativamente. Asimismo, hemos hablado del principio de oralidad, el cual, como hemos mencionado y decía el maestro Neira Flores, es el vehículo por el cual se van a dar todos los actos posibles de audiencia.
Asimismo, hemos pues mencionado el principio de contradicción. El principio de contradicción justamente es aquel debate que se va a dar tanto de fiscalía como de defensa. El fiscal va a dar sus alegatos de apertura, la defensa va a hacer sus alegatos de apertura, el fiscal va a llevar a sus órganos de prueba a juicio y va a hacer sus interrogatorios, y la otra parte, la defensa técnica, va a tener también la posibilidad de poder contraexaminar a esos órganos de prueba de la fiscalía. Lo mismo ocurre para la fiscalía en el caso de los órganos de prueba que ofrezca el abogado defensor. También va a tener la oportunidad la fiscalía de poder hacer su contraexamen a dichos órganos de prueba presentados por la defensa técnica. Y pues en cuanto al principio de publicidad, que justamente va a servir para poder garantizar todos los actos del juicio oral, la transparencia de los mismos. Otra reflexión respecto al COVID, y que va, lamentablemente, se puede decir, va tanto el principio de inmediación como el principio de publicidad, pues van a verse modificados, van a sufrir ciertas restricciones por este tema de garantizar la salud pública. Y algunos principios más que quería comentarles también, que es el principio de concentración, por el cual obviamente se busca que en una audiencia se realicen la mayor cantidad de actos procesales. El principio de imparcialidad, que no me alcanzó el tiempo suficiente para poder comentarlo, pero hago algunas precisiones finales, que evidentemente, y aquí viene otra reflexión más, que el juez no solamente debe ser imparcial, sino parecer imparcial. Parecer imparcial. Es como aquella frase, ¿no? De que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. El juez no puede, supongamos, llega a la audiencia y resulta que el juez es el primo del fiscal. El juez lo que tiene en ese caso obviamente es de inhibirse de la causa. Y para ello obviamente se garantiza así el principio de imparcialidad. Que el juez no solamente diga que va a ser imparcial, sino también que lo parezca, ¿no? Y obviamente, como hablábamos del principio de presunción de inocencia, que le corresponde evidentemente al imputado. Bueno, amigos, ello más que todo era lo que les quería comentar el día de hoy acerca de estos principios. Ahorita tienen en pantalla los que yo considero, y el mismo código también resalta, son los principales principios que se tienen en el juicio oral: inmediación, oralidad, contradicción y publicidad. Y pues con ello, ya para ir terminando esta exposición del día de hoy, no sin antes pues agradecer al amigo Arturo Matos y a todo el grupo, a todo su grupo de estudios, por haberme dado la oportunidad de compartir algunas pequeñas ideas en estos 45-50 minutos que hemos tenido pues con ustedes. Algunas pequeñas reflexiones finales. Es evidente que por el contexto del COVID-19, los principios del juicio oral van a verse ciertamente restringidos en ciertos aspectos, justamente para garantizar el derecho a la salud que tiene el juzgador, que tiene el fiscal y que tiene el abogado defensor. Y por qué no decirlo de esta manera, el imputado y los testigos que también estén relativos al caso. Asimismo, otra reflexión final que quisiera hacer pues es que no debe perderse cuidado de los principios pues que tiene el juicio oral. Por ejemplo, en el caso de que tú veas, como lo manifestamos, que el fiscal introduce en sus alegatos de apertura información que no ha sido materia del caso, que no ha sido materia de acusación, objétalo. Si el juez te dice, o el fiscal de repente por ahí intenta moverte el piso, ¿cuál es la base legal? Tranquilamente puedes citar lo que es el principio de contradicción, que como ustedes bien han visto, se encuentra mencionado en el artículo 356, numeral 1 de nuestro Código Procesal Penal. Bien, amigos, esperando que haya sido de su agrado, quedo atento a cualquier pregunta que pueda hacerse. Por ahí veo, creo, una pregunta. A ver, voy a leer la pregunta. Nos dice... a ver, mientras leo la pregunta voy a mostrar la diapositiva mientras leo la pregunta. A ver. De Mac Baluat. A ver, ¿qué nos dice Mac Baluat?
No hay que fue clara con conceptos básicos, sin embargo no hay que olvidar que en realidad todo aquel que vaya a audiencias uno debe estar siempre preparado con los tiempos y sobre todo utilizar el convencimiento y la persuasión en base a los hechos reales que se puedan probar. Claro, exacto como nos dice el amigo Mac Baluat. En verdad, bueno, agradecerte por tus palabras y en verdad sí que es necesario, como tú también mencionas, garantizando este principio de celeridad procesal, es que también a veces cuando el juez vea que el abogado de repente está hablando de más en su alegato de apertura, pues el juez tiene toda la facultad de poder controlarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mis prácticas al comienzo, en las primeras veces que hacía yo simulaciones de juicios orales, yo cometía el error de explayarme demasiado en un alegato de apertura y me desviaba de lo central en un alegato de apertura, que es narrar los hechos, cómo ocurrieron los hechos, el tipo penal que calza los hechos y las pruebas con las cuales el rol de fiscal, yo como representante del Ministerio Público, voy a probar que la persona, no sé, de Juan Pérez es culpable. Y creo yo, y como también nos resaltaba el amigo, es importante pues siempre tomar en cuenta nuestros tiempos, no tanto para nuestros alegatos de apertura como para nuestros interrogatorios, nuestros contrainterrogatorios, contraexámenes también como lo llaman, y para nuestros alegatos de clausura. Creo yo y sigo esa línea de que un abogado o un fiscal se gana el respeto del juez conociendo del caso y conociendo del derecho. Son las dos recomendaciones que yo les puedo dar para terminar, amigos, y agradezco nuevamente a Arturo Matos y a todo su grupo de estudios quienes vienen emprendiendo esta laboriosa actividad académica a través de estas actividades virtuales. Dicho ello, agradecerles a todos quienes han quedado hasta el final de esta transmisión y pues conmigo será hasta una próxima oportunidad.